Empezar en el gimnasio nunca es fácil. Llegas tú solo a ese sitio lleno de gente sudando, dando gritos y tirando cosas al suelo y solo quieres salir corriendo y volver a tu casa y no volver a pisar nunca más ese lugar. Pero tranquilo, céntrate en ti, en tu motivación, en tus propósitos y en las ganas de empezar un nuevo estilo de vida. Ya verás cómo la idea que tenías del gimnasio acaba cambiando. Hola a todas, hola a todos y bienvenidos a mi humilde historia con el gimnasio. Si pienso en mi historia con el deporte, yo creo que se remonta a muy atrás, o sea, yo siempre tengo recuerdo de hacer algún deporte, aunque he probado bastantes, pero desde pequeña siempre me recuerdo en algún deporte. Empecé con el karate cuando era bastante pequeña, hice unos cuantos años, y luego probé baloncesto, probé balonmano, que no se me daban nada bien, probé la esgrima. Y creo que el último deporte que recuerdo y con el que me empecé a iniciar en el tema de competición, aunque a más bajo nivel, fue natación. Que la verdad, de los deportes que he probado, era el que más me gustaba hasta entonces y me sigue gustando a día de hoy. La verdad es que es un deporte que me tranquiliza y me hace sentir muy bien. Estuve haciendo natación los últimos años del instituto hasta segundo de bachillerato y lo compaginaba con bailar. La verdad es que también desde muy pequeña empecé en una academia de baile, aunque luego estuve un tiempo sin bailar, pero luego cuando estaba en la ESO me volví a empezar con el baile y me quedé hasta bachillerato. Y ya luego me fui a la universidad y lo dejé todo. Sí, es verdad que cuando volvía en verano a veces me apuntaba a la academia o si me apetecía ir a nadar a la piscina, pero no era algo que mantuviera en el tiempo. Es verdad que cuando volvía en verano también me apuntaba a algunas clases colectivas o estando ahí en la universidad iba con mis amigas a Zumba, las típicas clases colectivas, o hacíamos nuestros propios entrenamientos, entrenaba con mis amigas y casi nunca pisaba la sala de musculación. La verdad es que la zona de peso libre, las mancuernas, me daban muchísimo miedo y casi nunca me metía en ese área. Pero aún así el deporte, incluso el deporte de fuerza, ha estado bastante presente en mi vida desde hace tiempo. Si pienso en la primera vez que pisé un gimnasio, también creo que fue bastante pronto, porque yo tengo recuerdos de pequeña ir a acompañar a mi madre a hacer alguna cosa. Mi madre siempre fue al gimnasio y de hecho, estando en el instituto, no sé, en segundo o tercero de la ESO, probamos a ir con mi madre, mi hermana y yo, y estuvimos unos meses en verano yendo al gimnasio, pero no era un entrenamiento estructurado. Íbamos, hacíamos cardio y alguna máquina, pero no teníamos un entrenamiento planificado. Vengo de una familia en general bastante deportista, así que siempre he visto deportes de competición de distintos tipos. He visto a mi padre competir, he visto a mi hermana, y yo creo que el máximo referente que tengo en el deporte de fuerza ha sido siempre mi tía, Ilia, que si no la conocen, aquí la tienen, ya están tardando en seguirla porque yo creo que ha sido una pieza clave en mi historia dentro del entrenamiento de fuerza. Como decía, yo nunca había sido una persona considerada deportista, no había encontrado un deporte que me gustara, era la típica de la que no le gustaba la clase de educación física y nadie me elegía nunca para su equipo porque no me gustaba correr y se me da bastante mal. Y en general todos los deportes que incluyen una pelota se me dan bastante mal. Así que no había encontrado ningún deporte que me motivara sin ser la natación, pero por lo que había dicho, porque es un deporte que me tranquiliza y me viene muy bien a nivel de salud mental, sobre todo. Entonces fue en ese momento, en mi etapa universitaria, entre 2015 y 2019, cuando, no recuerdo exactamente en qué año, pero ahí fue cuando empecé a integrarme en los gimnasios, aunque como había dicho, con clases colectivas o entrenando con mis amigas, pero sin ningún tipo de estructura ni progresión. La verdad es que en esta época me descuidé bastante a nivel físico y de salud, así que a principios de 2020 decidí hacer un cambio en mi vida y en enero me apunté al gimnasio como muchas personas, era mi propósito de año nuevo, así que yo los entiendo y los animo porque yo sí que lo cumplí. Y nada, me apunté a un gimnasio normal aquí donde yo vivo y por suerte podía contar con la ayuda de mi tía Ilia, que como había dicho es deportista de fuerza y tiene sus estudios, y me hizo una programación para poder entrenar en el gimnasio. Era una planificación bastante general de hipertrofia para que me fuera iniciando con los ejercicios
y las máquinas de un gimnasio comercial. Y en marzo llegó el estado de alarma, llegó el COVID, la cuarentena y nos tuvimos que quedar en casa. Pero a diferencia de muchas personas, yo creo que la cuarentena a mí me ayudó bastante. Creo que fue un momento en el que yo aproveché para mejorar en mis entrenamientos y aprender todo lo posible, y creo que fue clave en la relación que tengo actualmente con el gimnasio. Como había dicho, mi familia es bastante deportista, así que mis padres tenían algo de material en casa para entrenar, así que con una barra, algunos discos y mancuernas me iba apañando mis entrenamientos con lo que mi tía me había mandado y lo que yo iba aprendiendo, y fui haciendo mi propia progresión. Yo creo que este fue un momento clave para mí porque el hecho de entrenar sola sin esa vergüenza de estar en el gimnasio con la gente mirando, aunque realmente nadie te está mirando, pero cuando eres nuevo siempre tienes esa impresión. Pero yo creo que entrenar sola en mi casa me ayudó mucho, empecé a ver que mejoraba y eso me motivó mucho para la vuelta al gimnasio. Como había dicho, en esta época aproveché para aprender mucho, para informarme todo lo que podía y empecé a entrenar por mi cuenta, cambié mi alimentación, empecé a ver gente en internet y empecé a conocer un poco este círculo del fitness y el gimnasio. La verdad es que mi mentalidad respecto al entrenamiento ha cambiado mucho desde entonces, yo creo que a mejor, pero bueno, todos tenemos un inicio y este fue el mío. Y una vez abrieron los gimnasios, volví a los entrenamientos. Ya por mi cuenta, no le pedí a Ilia que me hiciera los entrenamientos, sino que me hice yo sola una preparación. Y en este momento yo creo que fue cuando descubrí mi amor por los básicos. Me gustaba mucho hacer sentadillas, me gustaba mucho peso muerto y sentirme fuerte. Quería llegar y tirar todos los días RM y me enfadaba mucho si no lo conseguía. Yo creo que esto fue un error, es un error por el que yo creo que todos hemos pasado, así que ya saben, si estás viendo eso y estás empezando en el gimnasio, no lo hagas porque no es lo más recomendable. Y la verdad, si pienso en ese entonces, no tengo un recuerdo de cuál fue mi primer contacto con el powerlifting, simplemente eso, me gustaba hacer básicos y yo creo que poco a poco, por las redes sociales y viendo cosas en internet, fui descubriendo lo que era el powerlifting, pero no tenía una idea clara sobre cómo era un entrenamiento de powerlifting. Así que en 2021 empecé a informarme, empecé a seguir a más gente y me planteé seriamente empezar con el powerlifting. Empecé por mi cuenta, me hacía yo sola mi planificación, mis progresiones, hasta que a finales, sobre septiembre de 2021, me lesioné. Hice una especie de toma de marcas y sentí un dolor en la zona del psoas y del sacro que me duró unos cuantos meses, me hicieron unas cuantas pruebas y no daban con lo que tenía, así que en ese momento lo pasé bastante mal. Fue una época, yo creo que decisiva en mi relación con el powerlifting, porque fue un momento en el que yo vi que pensaba que nunca más iba a poder hacer básicos, sobre todo la sentadilla y el peso muerto tenían mucho dolor cuando los hacía, incluso en el press de banca también sentía dolor, pero pensaba que nunca más iba a volver a tocar una barra. Y fue entonces cuando me planteé que quería hacer powerlifting y que quería competir, y me puse en contacto con Amira, la que sigue siendo mi entrenadora a día de hoy, y empezamos a trabajar con la recuperación. ¿Y saben qué? Que funcionó. Empezamos a hacer de nuevo los básicos desde el primer momento, la primera semana con ella. Ya estaba haciendo peso muerto, estaba haciendo sentadilla, obviamente adaptados a mis dolores y a mis sensaciones, pero ella siempre supo ponerme las variantes, los rangos de recorrido adaptados para que yo pudiera volver poco a poco a mis entrenamientos normales, pero también recuperarme de esa lesión. Y fue unos meses más tarde cuando ya me sentí 100% recuperada, volví a los entrenamientos normales, pero estaba recuperando la fuerza respecto a lo que había perdido en esos meses, que no sé si fueron 5 meses de lesión. Esto me llevó unos cuantos meses en los que lo pasé bastante mal porque pensaba que no lo iba a recuperar, que había perdido mucha fuerza, y fue un bajón bastante grande. Además estaba trabajando fuera y eso lo complicaba un poco.
hasta que volví de nuevo a mi casa, volví a los entrenamientos normales. La verdad es que tenía muchas ganas y entonces fue cuando me propuse competir en powerlifting. Me puse en serio con Amira con la preparación para la competición, que la verdad fue bastante cortita, y ahí vinieron realmente las mejoras. Para los que no lo sepan, en diciembre fue mi primera competición de powerlifting y ya llevo un año entrenando con Amira. Hace 3 años que empecé en el gimnasio y la verdad es que estoy muy contenta porque pasé esa etapa en la que pensaba que estaba estancada, que nunca iba a volver a entrenar a un nivel alto de fuerza y no iba a poder hacer básicos, así que ahora mismo estoy contenta de poder entrenar, de poder hacer el tipo de entrenamiento y el deporte que me gusta, de por fin sobre todo haber encontrado un deporte que me gusta y estoy muy motivada y con muchas ganas de competir y de seguir progresando en el powerlifting. La verdad que desde mis inicios en el gimnasio mi cuerpo ha cambiado, pero también sobre todo mi mentalidad y la forma de afrontar el deporte, la alimentación y no verlo como una obligación sino como algo que me gusta y que realmente me motiva y a nivel personal me hace sentir bien y me hace sentir fuerte. Así que desde aquí yo animo a todos a probar, a buscar lo que les gusta, a ganar fuerza, a ganar masa muscular. Animo a todos con esos propósitos, al final todos empezamos en algún momento y aunque a mí todavía me queda mucho por hacer, estoy muy feliz y estoy en un momento en el que estoy muy contenta con el deporte que he elegido y con cómo me está yendo dentro del mismo. Y sí les recomiendo que se informen, que no se crean todo lo que vean en las redes, que no se dejen llevar por publicaciones, sino que se fijen en la evidencia y que sobre todo que no sean absolutistas y que tengan paciencia porque todo llega de verdad. Y esta ha sido mi historia con el gimnasio y el entrenamiento de fuerza, pero si quieren que haga un vídeo hablando de cuál ha sido mi cambio a nivel físico, déjenlo en los comentarios o déjenme un like y no te olvides de suscribirte para seguir creando este tipo de contenido. Nos vemos en el próximo vídeo.